¿Qué obstáculos puede existir en nuestras vidas que impidan que nosotros creamos en Dios y especialmente creamos en nuestro Señor Jesucristo? Y le invito por favor a que podamos buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 1 hasta el verso 6. Por favor, búsquelo ahí en su Biblia y leamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Vuelvo a repetir el pasaje. San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6, que cita de la siguiente manera. Jesús en Nazaret. Desde allí Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon, se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Qué interesante esta porción de la palabra, mi querido hermano, y quiero que a la siguiente diapositiva usted mire lo que dice la Biblia respecto a la fe. Y esto es algo significativo que nosotros tenemos que considerar y tomar muy en serio, pues Dios quiere que nosotros vivamos una vida de fe y no de incredulidad. Dice así Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Resalte o raye esa parte de la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia es muy explícita al decirnos esto. Sin fe, sin confiar en el Señor, sin depositar toda nuestra esperanza en el Señor, cuando nosotros dudamos de quién es Dios, del poder que habita en Él y del amor que Él tiene para con nosotros, cuando nosotros decidimos abandonar nuestra fe, en ese momento es imposible agradar a Dios. En el pasaje que nosotros acabamos de estudiar, Marcos 6, 5 al 6, nos dice lo siguiente respecto a lo que pasó con Jesús cuando miró un pueblo que lamentablemente dudó de Él. Dice la palabra, ahí veamos en la diapositiva, y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, no sanó a todos. Toma atención a lo que dice, Él sanó a alguno de ellos, no sanó a todos. Y continúa diciendo, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en Él. Esta es la realidad en la que Jesús se encontraba cuando fue a visitar su propio pueblo. Él vivía en Nazaret, en esa ciudad donde Él había crecido desde muy pequeño. Desde pequeño había sido llevado para vivir y trabajar en ese lugar. José y María habían llevado a Jesús en ese sector. Él había crecido con sus amigos y vecinos ahí en el mismo barrio. Ese lugar que era tan conocido y cercano para él se convirtió en el único lugar donde hubo mayor incredulidad durante su ministerio. Él había visitado muchos pueblos y había predicado y la gente había escuchado su mensaje. Había hecho sanidades, había orado por los enfermos, había echado fuera demonios, había levantado a los paralíticos. Pero atención, ¿qué es lo que sucedió cuando él llega a su propia tierra, donde le conocen? En ese lugar la gente empezó a dudar de él. Y esto tristemente provocó grandes daños, o mejor dicho, provocó
varios obstáculos para que la obra se hiciera en él, porque varios obstáculos impedían que sus amigos, que sus vecinos, que sus familiares pudieran poner la fe completa en el Señor Jesús. Y permítame ir analizando cada una de estas razones por las que la gente dejó de confiar en Jesús. Marcos 6:2 dice así: cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Está hablando de la sinagoga en Nazaret, en el pueblo donde él había crecido. Continúa: los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? Qué interesante este tema, ¿no? Hay sospecha en el corazón. Y esa sospecha parte de varios lugares. En primer lugar, la familiaridad con la que ellos habían tenido del mismo Jesús. Se habían criado con Él, habían estado con el Señor Jesús. Y en esa situación se veían como iguales, como similares. Ellos no veían a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Ellos no veían a Jesús como el Hijo de Dios Altísimo. Ellos lo veían como el Jesús, el amigo del barrio, como el hijo del carpintero, como el hijo de María, como aquel muchacho que salía también a jugar con ellos. Lo veían con sospecha porque no creían lo que estaban ahora escuchando. Y las palabras que aparecen aquí es varias preguntas. ¿Dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde sacó tanto conocimiento? ¿De dónde sacó el poder para hacer los milagros? Note, cada una de estas preguntas llegan a perforar la mente de las personas y a cambiar su perspectiva de lo que ahora están escuchando. Ciertamente Jesús, cuando se puso de pie y abrió las Escrituras y comenzó a enseñar a aquellos familiares, amigos y vecinos, Él estuvo predicando una palabra con profundidad. Él estuvo predicando con toda la autoridad que se le había dado desde el cielo. Él predicaba no como los escribas ni los fariseos, como lo habíamos visto en pasajes anteriores. Él predicaba una palabra profunda, una palabra que llenaba de fe y esperanza, una palabra que transformaba las vidas, excepto de los conocidos. Excepto de los conocidos, porque empezó a haber sospechas en ese pensamiento y esas sospechas bloquearon la fe de aquellas personas. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia donde las sospechas tienen algunas raíces. ¿Dónde comienza la sospecha en contra de Dios o la sospecha en contra de Jesús? Miramos en el libro de Génesis capítulo 3:1 que la sospecha es sembrada por Satanás. Cuando usted duda de Jesús o duda del Señor, su Dios, la sospecha está siendo sembrada desde la misma boca de Satanás, que pone pensamientos en nuestra mente. Dice la Biblia: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Y recordamos Apocalipsis 12, que dice que Satanás es la serpiente antigua. Es decir, de que cuando aquí está apareciendo la serpiente en el capítulo 3 de Génesis, está hablándose de Satanás. Y dice, y continúa diciendo este versículo del capítulo 3 de Génesis: un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Note estas preguntas. Estas preguntas están dadas con malicia, con mala intención. Estas preguntas tienen la intencionalidad de cambiar la fe que había en el corazón y la confianza que tenía Eva en Dios por las dudas. Porque miren el condicionante que pone aquí: así que Dios le dijo. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Qué triste saber esto, que muchas personas, sin darse cuenta, reciben pensamientos que no proceden de sí mismos, sino que vienen pensamientos intrusivos desde afuera, desde los labios del mismo diablo a nuestras mentes, y nosotros creemos que vienen de nuestros propios razonamientos y terminamos dudando de Dios. La sospecha es sembrada por Satanás. Segunda de Corintios capítulo 10, 4 al 5 dice así: ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios
para destruir las fuerzas del mal. Subraye eso en su Biblia. Nosotros luchamos contra las fuerzas ocultas, contra las fuerzas del mal. No luchamos contra carne, contra sangre. Luchamos contra los enemigos de Dios, que estamos hablando de Satanás y los demonios. Y mire lo que dice que hacen estas fuerzas del mal. Para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4 al 11. Si usted revisa este pasaje, la Biblia nos dice que esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos negativos respecto a Jesucristo y respecto a Dios, vienen como semilla sembrada, como acusaciones que vienen directamente de Satanás y son introducidas en nuestra mente y de forma lastimosa muchos de nosotros la cogemos y creemos las mentiras de Satanás. La Biblia nos enseña que la palabra Satanás significa acusador. Acusador de los hermanos en la fe, pero también acusador respecto a Dios, como vemos en este pasaje. Es el diablo quien siembra sospechas en las personas. Es el diablo quien pone ideas absurdas y que hace preguntas que nos llevan a pensar cosas equivocadas respecto a Dios y respecto a su Hijo Jesucristo. Por eso, mi querido hermano, no permita que la sospecha le aleje de la confianza en Dios. Pero la sospecha también tiene otra fuente. Las sospechas vienen sembradas por los incrédulos. Mire lo que dice 1 de Corintios 1 al 18. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. ¿Nota lo que dice la palabra? Hay ciertas personas, hay gente incrédula que no confía en Dios y que habla mal de la obra del Señor Jesús. Y que comúnmente puede venir y acercarse a nosotros y burlarse de nuestros pensamientos, de nuestra vida cristiana, de nuestra confianza en el Señor. Y nos vienen a decir cosas que están en contra de Jesucristo. Y lastimosamente muchos llegan a dejar que eso que les dicen los demás, eso que expresan los incrédulos, sean los motivos para que nosotros dejemos de confiar en nuestro Dios. Mi querido hermano, pueden decirnos mil y un cosas, como decir que Jesús simplemente fue un profeta y no es el Hijo de Dios. Pueden decir muchas cosas, que tú puedes tener la religión que tú quieras, al fin y al cabo todos los caminos llevan a Dios. Y muchos piensan que eso significa que no importa si creemos en Jesús o no creemos en Jesús o creemos en cualquier cosa. No importa, somos salvos y cada uno tiene su fe y a su manera. Muchos llegan a decir eso y a poner como esa duda que hace que nuestra vida cristiana comience a sentarse no sobre la palabra de Dios, sino en los pensamientos de los incrédulos. Mi querido hermano, no ponga su confianza en lo que dice la gente. Ponga su confianza en lo que dice la Biblia, pues es la palabra de Dios, inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos. Y como lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, que cuando Timoteo recibió esta enseñanza, sabía que esa palabra de Dios le hacía sabio para ser salvo por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No oír las conversaciones o las palabras que viene de gente que desprecia la Biblia, que desprecia la fe, que desprecia al Señor Jesús. Como lo diría la misma carta a los Corintios, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres y también en muchos casos llevan a detrimento de nuestra fe, a dejar de confiar en el Señor. Por eso, mi querido hermano, no permita que las sospechas de los incrédulos se vuelva una semilla que ponga duda en vez de fe en nuestros corazones. Si usted quiere tener fe, tiene que tener la autoridad y la decisión de dejar a un lado todo pensamiento que viene de Satanás.
y de alejarse pues de esas conversaciones donde nos vienen a poner dudas respecto a Jesucristo, su palabra y nuestro Padre Celestial. Pero la segunda razón por la que nosotros dejamos de confiar en Dios, que se vuelve un obstáculo para nuestra fe, el segundo obstáculo es la murmuración. Atención a lo que le voy a decir en este momento, pues es algo muy común en nuestra época. La murmuración es otra causa que nos aleja de la confianza en el Señor Jesús. Marcos capítulo 6, versos 3 al 4 dice así: ¿acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Mire las preguntas que realiza y note la forma en cómo la expresa. ¿Acaso no es este? Esa palabra despectiva. ¿Acaso no es este el carpintero? Alguien decía respecto al estudio de este verso, al hablar de que Jesús era el carpintero, decía: ¿acaso no es este que trabajaba igual con nosotros? Que tiene el mismo empleo de nosotros. ¿Qué tiene de sorprendente este? Y esta es la frase que aparece en los versículos 3 y 4. Y continúa diciendo la palabra: ¿y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Y note a continuación lo que dice Jesús. Por eso Jesús les dijo: al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Otro gran dilema que enfrentamos nosotros es la murmuración. Y esto hace que las personas desprecien a Jesús. Esto hizo que los habitantes de su propio pueblo de Nazaret vieran a Jesús no como el gran profeta, menos como el Mesías, y en absoluto aceptaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y como lo dice el Señor Jesús, no lo aceptaron en su propio pueblo, no lo aceptó ni su propia familia, ni en su propia casa. Y todo se debía a que la gente comenzó a murmurar respecto a Jesús mientras Él estaba enseñando en las sinagogas de su pueblo. Ahora, quisiera que analicemos qué significa la palabra murmuración. La palabra murmuración expresa varios sentidos que nos dan a nosotros una comprensión clara de lo que estaba pasando mientras Jesús predicaba. La murmuración implica que es un debate secreto entre algunas personas. Note la palabra, es un debate, pero en secreto. Segundo, es la muestra de desagrado o quejas, más bien en privado que en público. Es todo lo que yo digo en privado, no en público. Y también se usa para expresar la calumnia secreta. Es decir, que cuando nosotros hablamos sobre murmuración, es lo que muchas personas hacen cuando hablan mal de alguien en voz bajita y frente a otros sin que esté involucrado o presente, sin que esté presente aquel a quien hablan, de quien critican, de quien chismean. Esa es la murmuración. La murmuración son todos esos diálogos que se hablan de otra persona sin que ese otro esté presente para poder defenderse, o por lo menos para balancear la discusión y no usar incluso mentiras. Eso es lo que sucedía en el caso de Jesús. Cuando Jesús estaba puesto de pie, enseñando, leyendo la Biblia, predicándole a esas personas lastimosamente, entre ellos comenzaron a hablar mal y ya no escuchaban el mensaje de Jesús. Ya no escuchaban la palabra de Dios. La murmuración es algo tan habitual en nuestros pueblos que es lastimosamente un mal generalizado. ¿Cuándo podemos ver esto? Lo podemos ver en cualquier circunstancia, especialmente cuando alguien del medio del grupo que estamos siempre presentes ocupa el liderazgo, en cualquier nivel de liderazgo. Si una persona pasaba por desapercibida, una persona que antes estaba entre el pueblo ahí conversando, participando con ellos y nunca ocupaba un liderazgo, mientras está en ese ambiente no pasa nada, no hablan mucho de esa persona. Pero tome en cuenta, mi querido hermano, sobre todo aquellos que tienen un liderazgo, el momento que esa persona deja de ser un hombre común y silvestre, como diríamos popularmente en esta comunidad, y de repente le dan un puesto de autoridad, en ese momento empiezan a murmurar sobre él.
y comienzan a decir, ¿y cómo así le pusieron a él? ¿Por qué a él y no a tal persona? En los peores de los casos, ¿por qué a él y no a mí? Las murmuraciones, las críticas, el chisme empiezan a darse en el momento en que nosotros somos puestos en otro nivel de liderazgo. Eso pasó con varios personajes en la Biblia, por ejemplo el caso de Moisés. Moisés tenía dificultades de hablar, pero a pesar de eso Dios le llamó para que fuera el legislador y el profeta del pueblo de Israel. Y él comenzó a servir, a poner todo de su parte, y la Biblia dice que en todo el pueblo de Israel no se encontró ni en ninguna parte del mundo un hombre tan humilde como Moisés. Pero cuando él empezó a liderar, el pueblo murmuró en contra de Moisés. Llegó incluso María, su hermana, que era la hermana mayor, y Aarón, su hermano, que estaba siendo su ayudante como sumo sacerdote del pueblo. Ellos dos incluso hablaron mal en contra de Moisés y comenzaron a hablarse entre ellos y a promover entre el pueblo el malestar, y Dios los castigó. La murmuración, mi querido hermano, no es saludable, es dañina. Es triste ver cómo alguien que asume un puesto o se le da un lugar en algún lugar, en ese momento la gente comienza a murmurar y hablar mal de él. Es una costumbre que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos, abandonar. La murmuración no es buena. ¿Por qué? Porque murmurar significa no hablar bien de esa persona, principalmente es hablar mal, es la intención de desacreditarle y en ausencia de esa persona para que no se pueda defender ni pueda contradecir lo que nosotros decimos. Y ese tipo de situaciones, mi querido hermano, eso no ayuda al pueblo de Dios, eso destruye al pueblo de Dios. Y lastimosamente eso se ve todavía presente dentro de la iglesia. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 41 al 43, específicamente, en este caso, respecto a la murmuración en contra de Jesús. La Biblia dice, algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús, porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo. Decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? ¿Por qué no lo decían frente a Jesús? Miren lo que dice más adelante. Jesús le respondió, dejen ya de murmurar. Jesús, él no se le pasa desapercibido las cosas que se dicen en secreto. Pues todo lo que se diga en secreto tarde o temprano saldrá a la luz. Y las mentiras de las personas, las murmuraciones de las personas que solamente son con intención de dañar a aquella persona con quien no están de acuerdo, tarde o temprano esas murmuraciones saldrán a luz y se terminarán avergonzados aquellos que intentan dañar a otras personas. Jesús conoce los pensamientos. Jesús sabe lo que estaban diciendo, incluso en este caso en contra de él, y por eso les reclama. Esa era la costumbre en aquellos tiempos. Y lastimosamente puede ser que todavía sea la costumbre entre muchos de nosotros. Mi querido hermano, nosotros somos llamados a vivir una vida diferente, no una vida de murmuración, no una vida donde nosotros rechacemos a nuestro Dios. Dios nos llamó a vivir una vida totalmente diferente. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 20, eso no está en la pantalla, pero permítame leerle aquí en la Biblia. Dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo, me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos, no los encuentre como yo quisiera y que tampoco yo resulte ser lo que ustedes esperan. Tengo miedo de encontrarlos peleándose, o envidiándose, o enojándose unos con otros, o que resulten ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. ¿Se da cuenta del miedo que tiene el apóstol Pablo de ir a la iglesia de Corinto? ¿Por qué? Por encontrarse con estos malos hábitos. Y entre esos malos hábitos, la murmuración. ¿Qué provoca la murmuración? Primero, cuando la persona expresa el malestar que siente con otra persona, lo que hace es desacreditar a esa persona. Cuando
ciudadanos del pueblo de Nazaret murmuraban en contra de Jesús, hacía que aquellos que tal vez tenían un poquito más de fe en el Señor Jesús dejaran de confiar en Él. O aquellos que empezaron a tener una pequeña duda, dieron ahí el golpe final. Si Satanás ya había puesto un pensamiento, o los incrédulos habían puesto un pensamiento, la murmuración ponía el golpe final para que la gente dejara en absoluto de creer en Jesucristo. Y esto sucede lastimosamente también en la vida y en la fe. Muchas personas primero se dejan alimentar por las suposiciones, por las sospechas que vienen de afuera. Y después, cuando en la propia iglesia comienzan a golpear con murmuración, con chisme, con crítica, eso dan el golpe final y la gente ya deja de confiar en el Señor. Mi querido hermano, quiero hacerle una invitación en este día. No desconfíe del Señor Jesús. No permita que, número uno, las sospechas externas alimenten su vida, ni tampoco esas conversaciones de murmuración que hablan mal de Dios. Es triste saber que hay personas dentro de la misma iglesia que mientras se está predicando, en vez de ir a ver en la palabra de Dios, comienzan a hablar en sus propios criterios y pensamientos y empiezan a hablar mal incluso de Jesús. Peor en los casos donde en las mismas iglesias se levantan falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas que manipulan las Sagradas Escrituras y comienzan a hablar mal del lugar donde están asistiendo, que comienzan a hablar mal de los líderes que están ahí predicando y que comienzan a hablar mal de las enseñanzas y las instrucciones bíblicas. ¿Por qué lo hacen? No porque están profundizando la Biblia, simplemente porque quieren señalar con el dedo a través de la murmuración. Y ese es un mal que lo que hace es que apaguemos la fe en vez de aumentar la fe. Hay una situación triste en la iglesia evangélica y es justamente eso, que en lugar de nosotros orar y en vez incluso de corregir a la persona que tal vez nosotros pensamos que está hablando mal, lo que hacemos es hablar mal de esa persona afuera. Y esa murmuración que vienen los incrédulos y nos encuentran a nosotros hablando mal entre nosotros mismos, ¿qué va a hacer con aquella persona que recién está escuchando el Evangelio? Que por primera vez pisa un templo. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Va a confiar en Jesús? ¿O va a salir de la iglesia y tal vez nunca más regrese y nunca más escuche la palabra de Dios a causa del mal testimonio de personas que tienen por mal hábito murmurar? Soluciones básicas para este asunto. Primero, mi querido hermano, si usted duda, afirme. Si usted tiene sospechas de algo, averigua en las Sagradas Escrituras. Lea la palabra de Dios. No deje la palabra a un lado. No se deje llevar por lo que digan. Nosotros no vivimos por lo que los demás dicen, sino por lo que la Biblia nos enseña. Estudie la palabra de Dios. ¿Qué hacer en contra de la murmuración? En contra de la murmuración tenemos que confrontar a las personas que murmuran. ¿Cómo lo podemos hacer? Si alguien habla mal de otra persona en nuestra presencia, pues invitemos a la persona implicada a ver si puede seguir murmurando. Porque estas personas siempre terminan diciendo esta frase: te cuento a ti, pero no le avisarás a nadie más. Te lo cuento a ti, pero no avisarás que yo fui el que estaba diciéndote esto. ¿Por qué hacen esto? Porque el chismoso, el murmurador, se esconde detrás del secreto. A ese chismoso y murmurador hay que confrontarlo. Si tiene realmente la valentía de decirnos a nosotros en privado, lo podrá decir frente a la persona con quien está hablando mal. Tenemos que cortar con la murmuración y el chisme. Y la única manera es hablando frente a las personas implicadas en el caso. No permita que esto siga avanzando. Porque ¿qué es lo que va a suceder? Vuelvo a hablar. Piedras de tropiezo hay en la iglesia. Y por esas piedras de tropiezo muchas personas han dejado de confiar en Dios. Número uno, no han afirmado su fe en la palabra, sino en las semillas de Satanás o de los incrédulos. Y en segundo lugar, se han espantado de los chismes y murmuraciones que lamentablemente pueden darse en un ambiente religioso, entre comillas, pero que lastimosamente lo único que hace es que apaguen la fe. ¿Y qué dice Jesucristo respecto a esto? Y termino con el pasaje que inicié. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. No permita que estos obstáculos le alejen de la fe, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerque a Dios, que vaya a la iglesia, que lea la Biblia, tiene que estar seguro de que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan. Hoy, dejemos todos los obstáculos que nos apartan de la fe y acerquémonos con confianza al Señor y permitamos que Él aumente nuestra fe cada día más.